Como le estaba diciendo, ¿verdad? Le damos gracias, Señor, por estas 4 semanas en las cuales Dios nos ha dado esta serie de que Él piensa en nosotros. Yo espero que esto verdaderamente ha marcado en ustedes un antes y un después. Espero que las palabras que Dios ha traído, que Dios ha ministrado, lo ha trasladado a esa área a donde usted deseaba, donde usted anhela. Y cuando hablo a trasladado, que te traslade en su presencia, que te traslade ante sus pies, que te traslade en su rostro, que te traslade en el lugar santo donde Dios quiere encontrarnos con cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Le doy gracias porque hoy tengo voz. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios, o los pensamientos de Dios, siempre revelan su deidad. Es decir, quién Él es, y también describen su carácter, su característica divina. Lo que piensa siempre es santo, puro, justo y bueno. Cuando nosotros pensamos en los pensamientos de Dios, tenemos que entender que los pensamientos del Señor siempre van a describir su carácter. Y su carácter es un carácter divino, no es el carácter como nosotros, pero nos da a nosotros el entendimiento a través de su palabra, que cuando Él piensa, Él siempre piensa de un estado de santidad, Él siempre piensa de un estado de pureza, Él siempre piensa de un estado de justicia o de ser justo, Él siempre piensa de un estado de bien o de buena condición para cada uno de nosotros. Y lo que esto hace, lo que esto sucede, es que nos muestra la mente de Dios, que trasciende la mente humana. Sus pensamientos no se miden, no se limitan y no se corrompan. Los pensamientos de Dios no tienen limitación como los pensamientos tuyos o los míos. Los pensamientos de Dios no se pueden medir como los pensamientos míos o los pensamientos tuyos. Los pensamientos de Dios no se pueden corromper como nuestros pensamientos se pueden corromper. Por eso es que su pensamiento revela su deidad, porque solo Dios piensa así. Dios piensa de un estado de santidad, de un estado de pureza, de un estado de justicia, de un estado de algo bueno para con nosotros. Y su deidad revela también, y su deidad no solamente revela su característica, pero también revela sus atributos. Y los atributos del Señor es su sabiduría infinita, su conocimiento eterno, su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros nos llevemos con nosotros a través de estas 4 semanas, a través de esta serie que Él nos ha dado, que nosotros podemos entender que a través de su palabra, a través de su pensamiento, Él tiene una perfecta y divina voluntad para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros podemos estar caminando dentro de la voluntad permisiva, pero Dios ha traído esto para que nosotros podamos alinearnos conforme al pensamiento de Dios. Y en ese pensamiento usted y yo podemos caminar en esa perfecta y divina voluntad. Que usted y yo podemos caminar en lo que se considera, lo que se llama el kairos de Dios, que es el tiempo oportuno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto pueden dar una palma de alabanza al Señor? Por eso que sus pensamientos no son como los nuestros, limitados o cambiantes, sino pensamientos eternos, pensamientos perfectos y llenos de amor y propósito. Nosotros no hemos hablado, o quizás yo sé que lo hemos mencionado en algunos versículos, pero hoy vamos a descubrir 4 áreas de los pensamientos de Dios. Y una de esas áreas es su amor. Dios piensa en nosotros porque Él nos ama a nosotros. Y Él no está buscando personas que son aptos, como el ser humano a veces piensa.
que nosotros tenemos que ser aptos, que nosotros tenemos que ser dignos, nosotros tenemos que caer en ciertas medidas para que entonces Dios pueda poner su mirada. Porque la palabra del Señor dice que desde antes del fundamento, desde antes que usted y yo tuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tuvo pensamiento de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por su amor. Si se lo va a dar, hazlo fuerte esa palma. Los pensamientos de Dios son eternos. Los pensamientos de Dios son perfectos. Los pensamientos de Dios están llenos de amor y propósito. Que Dios no ha considerado a cada uno de nosotros aún en la condición que usted y yo pudieron estar. Y todavía así no ha considerado a nosotros. O sea, póngase a pensar en eso. Porque los seres humanos, y yo me incluyo en esto, enseguida que alguien hace algo indebido o que alguien falla, nosotros nos descartamos. Ya lo ponemos para un lado, ya ni lo consideramos. Pero Dios no es así. Dios todavía piensa con su amor hacia mí. Dios todavía tiene un propósito para contigo. Por eso que nosotros tenemos que alinearnos al pensamiento de Dios. Dios no piensa para descubrir algo, Él piensa para revelar, amar y dirigir. Cuando Él piensa, Él está pensando en usted. Él está pensando en lo cual Él quiere revelarse hacia tu persona. Él está pensando que en esa revelación que Él tiene para contigo, Él te va a revelar su amor eterno para ti. Y cuando Él te revele ese amor eterno que Él quiere para con tu persona, entonces usted te va a poner en la posición donde usted va a permitir que Dios pueda dirigirte conforme a su perfecta y divina voluntad. Hoy vamos a ver 4 áreas donde la Biblia nos muestra los pensamientos de Dios hacia nosotros en amor, propósito, los momentos de nuestras pruebas y en Cristo Jesús. Son 4 áreas totalmente fundamentada y establecida en lo que es la palabra, en sus estatutos, en sus preceptos, y es una área donde usted y yo tenemos que entender que debemos de aferrarnos a lo que Dios está poniendo delante de nosotros y no perder la visitación que Él tiene para con nosotros. Esto debe de ser de algo que nos impulsa a buscar el rostro del Señor, que nos impulsa a alinearnos con el pensamiento de Dios. Nunca llegaremos a esa infinita manera de pensar, pero si nosotros nos procuramos, si nosotros anhelamos, si nosotros deseamos, si nosotros nos ponemos, aleluya, en esa posición, no seremos infinitos, pero llegaremos a la infinidad juntamente con Él. Aleluya. Santo Dios. Dios piensa en nosotros con amor, el punto número 1. Cuando la Biblia dice que Dios piensa en ti, no está diciendo que te analiza. Nosotros analizamos. Por eso que descartamos a la persona. Por eso que rápidamente descualificamos a la persona. Pero ¿y nosotros? ¿Qué sucedió cuando Jesús lo querían como encerrar, cuando la mujer se fue encontrada en el acto del adulterio? Y Él dijo, el que está libre de pecado, tira la primera piedra. ¿Y qué hicieron todo el mundo? No pudieron. Porque todos nosotros tenemos algo en nosotros en lo cual tenemos que rendirle al Señor. Cuando Dios piensa en usted, cuando Dios piensa en mí, cuando Dios piensa en casa de adoración, soplo de vida, Él no está analizando si nosotros debemos de estar en su pensamiento o no. Él está preocupado en que nosotros podemos entender y saber que nosotros estamos en el corazón de Él y que Él nos ama a nosotros. Está diciendo que te ama, Él te está diciendo que te ama, Él te está diciendo que te cuida, Él te está diciendo que te considera, Él te está diciendo que te recuerda. Y que Él te sostiene. Dios piensa porque Dios ama.
Los pensamientos de Dios hacia nosotros, los pensamientos a través para el mundo, es que vienen de un corazón de Dios, porque Él nos ama y su amor es lo que provoca que Él piense en cada uno de nosotros. Cuando Dios te sanó, hizo ese milagro en tu oído, hermana Yesenia, es porque Él estaba pensando en ti. No le preocupó lo que pudo decir el médico. Él hizo un milagro, Él hizo algo poderoso en tu vida, porque su amor extendió sobre encima de lo que el doctor pudo decir sobre tu vida. Y a veces nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios piensa porque Dios ama. El amor no es solo un sentimiento, escuchen bien. Y ahora nosotros tenemos que aplicar esto para nosotros. Amor no es solo un sentimiento, es una decisión sustentada en pensamientos eternos. No estoy hablando de Dios, estoy hablando que cuando nosotros amamos, no debemos de quedarnos en simplemente un sentimiento. Porque cuando la persona, sea nuestro cónyuge o alguien que nosotros hemos considerado, que nosotros amamos, y esa persona hace algo que nos puede herir, que nos puede causar dolor, entonces nosotros no simplemente podemos amar a la persona por un sentimiento. Nosotros tenemos que tomar la decisión de sostener el pensamiento eterno de Dios y mantener amando a esa persona, no importando lo que nosotros hemos podido pasar por la experiencia, porque eso va a pasar, esa temporada va a pasar, pero todo será restaurado, porque el amor de Dios es ese que puede operar de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó y me hace ya mucho, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios no es un pensamiento que viene y se va. El amor de Dios es eterno, es eterno. Y en ese amor eterno, como él le estaba diciendo a Jeremías, o cuando Jeremías estaba diciendo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios está prolongando su misericordia hacia nosotros. No importando nuestra condición, no importando lo que nosotros hicimos el día de ayer. Lo necesario es que usted y yo tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón, clamar a Dios y restaurar esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Señor y seguir caminando en el amor de Dios. El amor de Dios no empieza cuando nos portamos bien. Escuchen esto. Ni termina cuando fallamos. Dios nos ama antes que existiéramos. Dios no está esperando que usted se porte bien para Él demostrar su amor. Y tampoco Dios va a dejar de amarte cuando tú le fallas a Dios. El amor de Dios es eterno. Dios te amó, nos amó nosotros antes que usted y yo existiéramos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios no ha escogido antes de la fundación de este mundo, para que usted y yo pudiésemos ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, que aun cuando ya el pecado se iba a introducir, todavía Dios tenía algo escogido para nosotros. Desde antes del mundo, para que usted y yo fuésemos santos sin mancha delante de Él. Era una palma de alabanza al Señor. Dios pensó en ti antes que el mundo fuese hecho. Tú eres intencional y no accidental. No hay nadie aquí que nació simplemente por así. Nadie aquí está aquí porque fue un accidente. Cada uno de ustedes está aquí porque fue algo intencional que vino de parte del Señor. Cuando el enemigo diga que no vales nada, recuerda, Dios pensó en ti primero. ¿Cuánto darle gloria a Dios? Punto número 2. Dios piensa en nosotros con propósito. Jeremías, capítulo 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí Dios revela la naturaleza de sus pensamientos divinos. Y cuando hablamos de su naturaleza y sus pensamientos divinos, estamos diciendo que que Dios quiere darnos pensamientos de paz y no de caos. Que Dios quiere darnos pensamiento de bien y no de destrucción. Que Dios quiere darnos pensamiento con propósito y no confusión. El enemigo es el experto que siempre quiere crear un caos. El enemigo es el experto que siempre quiere crear una destrucción. El enemigo es el experto que siempre quiere crear una confusión. Pero Dios te está diciendo en esta tarde que sus pensamientos son de paz, que sus pensamientos son de bien, que sus pensamientos son con propósito. Y nunca debemos de olvidarnos que usted y yo tenemos un propósito en la mano del Señor. Nunca debemos de olvidarnos que Dios desea el bien para cada uno de nosotros. Nunca debemos de olvidarnos que Dios desea la paz para cada uno de nosotros. Que cuando los momentos del caos, cuando los momentos de la destrucción, cuando los momentos de la confusión llegan, tú tienes que recordarte de los pensamientos que Dios tiene para contigo. Y usted tiene que alinearse y aferrarse a su paz, a la bienestar, al propósito, para que tú puedas traspasar todo lo que usted está pasando en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, nosotros, cuando habla de que nosotros somos hechura de Dios, Dios nos ha formado. Él tomó el tiempo de formarnos con su mano. Si usted se pone a pensar desde Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo fue creado en su existencia simplemente cuando Dios dijo que la palabra. Pero cuando llegó al hombre, Dios pudo decir, crea el hombre fue creado. Dios tuvo el tiempo de hacernos conforme a su imagen y semejanza. Él tomó el tiempo de formarnos, de tomarnos de la tierra y formarnos en nosotros. Y no solamente tuvo el tiempo de tomar de la tierra y formarnos, que después que Él nos formó a nosotros, Él respiró su rúa, su aliento, su espíritu en cada uno de nosotros. Por eso que nosotros siempre estamos promocionando, por decirlo así, el Espíritu Santo. Y continuaremos haciendo eso. Cada momento, busquen del Espíritu Santo. Aun si ya usted lo ha sentido, no se descuide. Mantenga ese fuego ardiente dentro de usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no solo te salvó de algo.
Dios nos salvó a cada uno de nosotros de algo, pero no solamente ese no es el propósito de salvarnos de algo. Ese no es el propósito. Es que Él te salvó para algo. Dios nos salvó a nosotros para algo, para su propósito. Si usted en este momento está en un estado difícil, Dios sigue teniendo un plan para contigo. Dios sigue, incluso cuando tú no lo ves todavía, el plan de Dios es todavía está en pie. Porque a veces las cosas difíciles no nos permiten ver con claridad. Porque quieren opacar nuestra visión. Quieren distorsionar nuestra visión. El enemigo a veces quiere hacernos creer algo que no está. Pero Dios dice que si tú estás pasando por un momento difícil, todavía Él está ahí. Aunque tú piensas que no lo ves, aunque tú piensas que Él no está obrando, en los momentos de la soledad, en los momentos de los desiertos, en los momentos de la dificultad, es cuando Dios está obrando aún más en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 3. Estoy tratando de avanzar. Dios piensa en nosotros en medio de la prueba. Dios piensa en nosotros en medio de la prueba. Salmo 40, versículo 1 al 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estamos pasando por los momentos difíciles, tenemos que ser como el salmista y tener la paciencia en Dios. Y saber que tarde o temprano Él ya escuchó y Él ya inclinó su oído a nuestro clamor. Y solamente se requiere que nosotros podemos tener la paciencia y se requiere que nosotros podemos esperar a Jehová, esperar en Jehová. Para que Él nos pueda sacar de ese pozo, sacarnos de la desesperación, sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestra pie nuevamente sobre la peña y enderezar nuestros pasos para ser dirigidos en la presencia y en el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto pueden dar un gloria a Dios al Señor? El Salmo 139, 17, versículo 17 y 8 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los innumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. No hay manera que usted y yo podemos contar los pensamientos de Dios para con nosotros. Porque los pensamientos de Dios para con nosotros son ilimitados, son infinitos. Y el salmista dice, qué preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de los pensamientos tuyos para conmigo. Si los innumero, se multiplican más que la arena. Usted ha tratado de coger un vaso de arena y cantar cada grano. Así son los pensamientos de Dios. No lo podemos hacer. Se nos hará imposible de tomar simplemente un vaso de arena de la playa, donde sea, y empezar a contar granito por granito. Se enumeran, se multiplican más. Despierto y aún estoy contigo. Cada día que nosotros nos levantamos, la misericordia del Señor está ahí juntamente con nosotros. Usted se puede asegurar que no importa lo que usted está pasando, no importa la prueba, la tribulación que usted está pasando, Dios está contigo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Cuando usted piense que está solo, Dios está pensando en ti más veces de lo que usted puede contar o de lo que usted puede imaginarse. Porque cuando usted piensa que está solo, le puedo asegurar que esa no es la voz de Dios que te está hablando. Esa es la voz del adversario. Esa es la voz del enemigo. Pero no podemos escuchar esas voces.
No podemos enfocarnos en las cosas que no vienen de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Salmo 121, versículo 3 y 4 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No dará tu pie al resbaladero. Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestra protección. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro amparo. Él es nuestro torre fuerte. Él es nuestro castillo. Aleluya. Yo quiero que ustedes digan conmigo: yo no soy olvidado. Yo no soy invisible. Yo no estoy solo. Yo soy la niña de los ojos de Dios. Sus pensamientos y su mirada está sobre mí siempre. Está sobre mí siempre. Den una palma de alabanza al Señor. Ya casi estoy terminando. El punto número 4. En Cristo vemos los pensamientos de Dios hechos visibles para nosotros. Jesús es la mente de Dios, escuchen bien, manifestada en forma humana, revelada hacia nosotros, hacia los hombres. Jesús es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, manifestado en forma humana, revelada hacia nosotros. A cada uno de ustedes Jesús será sido revelado, ¿sí o no? Amén. Y en esa revelación usted ha llegado a un momento donde usted ha entregado su vida y la ha puesto ¿qué? En la mano del Señor, ¿sí o no? Entonces Dios, por su pensamiento, creó o pudo poner a Jesús, que se puede manifestar hacia nosotros, para que nosotros podamos tener la revelación de su amor, de sus pensamientos en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios al Señor? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted y yo tenemos, o dice la palabra que sí tenemos, la mente de Cristo, sus pensamientos siempre se nos van a revelar hacia nosotros. Sus pensamientos se van a hacer palpables, se van a hacer real. No va a ser un cuento de hadas, va a ser algo que usted y yo podemos expresar, como dijo Job: de oídos te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Y si usted no ha llegado a ese momento, si usted no ha llegado a ese encuentro donde los ojos tuyos han podido ver la presencia de Jesús, a la cara de Jesús, usted tiene que pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que permite que Cristo se te puede manifestar, que permite que Cristo se te puede ser visible en tu vida. Porque cuando eso acontece, cuando eso sucede, cuando eso ocurre, cuando tú tienes ese encuentro divino con Cristo Jesús, jamás tu vida será igual. Amén. Esos son personas que han sido totalmente transformadas cuando tienen un encuentro con Cristo Jesús. Que no están viviendo a través de una experiencia de su cónyuge, que no están viviendo a través de una experiencia de sus padres, no están viviendo a través de una experiencia de lo que ellos están viendo a su alrededor. Ellos mismos han tenido ese encuentro divino que necesitan para que Dios pueda manifestar a Cristo y dar la revelación que sus pensamientos para ti son evidentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que usted y yo podamos saber que lo que Cristo dijo, que lo que Cristo hizo, que lo que Cristo sintió es lo que Dios pensaba o piensa. Tengo que hacer esa corrección en mi persona, porque no es lo que Dios pensaba, es lo que Dios piensa. Porque si decimos que pensaba, quiere decir que es un término del pasado, quiere decir que ya no está pensando en este momento. Pero Dios sigue pensando. Él no pensó porque será algo del pasado. Él sigue pensando en cada uno de nosotros. Él sigue pensando y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Si tú quieres saber
como Dios piensa o como piensa Dios de ti, pon tu mirada en Jesús. ¿Usted quiere saber cómo Dios piensa en nosotros? Pon tu mirada en Jesús. Dios no tiene pensamientos pequeños. Él no tiene pensamientos confusos. Él no tiene pensamientos cambiantes como los nuestros. Sus pensamientos hacia ti son eternos, son buenos, son perfectos, llenos de amor y nunca se acaban. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ya yo estoy terminando. Yo quiero que la iglesia se ponga de pies. Yo no sé si Dios ha llegado a un corazón sediento. Yo no sé si Dios ha llegado a un corazón que tiene hambre de Él. Yo no sé si Dios ha llegado que se ha sentido no amado, que se ha sentido no visto, que se ha sentido sin propósito, que se ha sentido desconectado, que se ha sentido desanimado, que se ha sentido aún confuso, con confusión. Pero hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros: estoy pensando en ti. Yo te amo. Yo tengo un plan para contigo. Y no me he olvidado. ¿Cuánto pueden levantar sus manos conmigo y recibir esta palabra de parte del Señor? Una palabra que Dios ha venido en estas 4 semanas tratando con nosotros, para que nosotros podamos reconocer que sus pensamientos para nosotros todavía están en pie. Que cuando el enemigo quiere hacernos creer que no somos amados, que no somos vistos, que no tenemos propósito, cuando nos quiere hacer creer que estamos totalmente desconectados y empieza a poner ese desánimo y tratar de poner la confusión, Dios te está diciendo hoy que todavía piensa en ti. Y que Él te está diciendo y nos está diciendo a nosotros que Él nos ama. Y a través de ese amor, Él tiene un plan. Y no se ha olvidado. ¿Cuánto puede dar un gloria a Dios? Yo creo que todos nosotros, cada serie, Dios puso en mí una declaración congregacional que nosotros podemos expresar. Y con esto nosotros vamos a terminar y vamos a cerrar. Yo no sé si tienen la oración congregacional, pero cada una de estas oraciones congregacionales ha sido totalmente diferente de una y la otra. Pero yo creo que todos nosotros podemos expresar esto en una voz. Aleluya. Abren sus ojos o escuchen la voz para que lo podamos decir, porque está ahí en la pantalla. Si usted abre tus ojos en este momento para que usted pueda hacer esta declaración, lo hacemos juntos en una voz. ¿Están listos? Amén. Señor, gracias porque tus pensamientos hacia mí y nosotros, casa de adoración, soplo de vida, son de paz, de propósito y de amor eterno. Sana nuestros corazones, fortalece nuestra fe y ayúdanos a caminar en